Buenos días, mi nombre es Javier Espinosa, estudiante de la Universidad Metropolitana de la carrera de Derecho. A continuación hablaremos acerca de las falacias. ¿Qué es una falacia? La falacia se define como el tipo de argumento que puede parecer correcto, pero que mediante una revisión más minuciosa se prueba que no lo es. Cuando las premisas de un argumento no consiguen apoyar su conclusión, decimos que el razonamiento es malo y por lo tanto su argumento es falso. Cualquier error de razonamiento es una falacia. La falacia es un tipo de argumento incorrecto. Un cierto argumento puede considerarse como un ejemplo de más de una falacia, porque el error cometido en un argumento puede construirse de maneras diferentes. En lógica, la falacia no designa cualquier error de razonamiento, sino errores típicos, equivocaciones en el razonamiento cuyo patrón común puede detectarse. Clasificación de las falacias. Este tipo de falacias son informales, ya que los tipos de errores de razonamiento surgen por el mal manejo del contenido que de las proposiciones que constituyen un argumento. Por un lado tenemos las falacias de relevancia, que son aquellas en las que las premisas no son relevantes para la conclusión extraída, aunque parecen ser relevantes y por ello engañan. Tenemos también las falacias de inducción deficiente, que son aquellas donde la equivocación surge por el hecho de que las premisas del argumento son tan débiles e ineficaces que confiar en ellas sería un error. Tenemos también las falacias de presuposición. Son las equivocaciones que surgen porque se asume demasiado en las premisas. La inferencia a la conclusión depende de la suposición no justificada. Y por último tenemos las falacias de ambigüedad, que surgen por el uso equivocado de palabras o frases en las premisas o en la conclusión de un argumento. A continuación vamos a hablar sobre las falacias de relevancia. Estas podrían llamarse falacias de irrelevancia, ya que son la consecuencia de una falta de conexión real entre las premisas y la conclusión. Las premisas ofrecidas no pueden establecer la verdad de la conclusión extraída. Estas son errores simples, y cada tipo de falacia tiene su nombre tradicional en latín. Falacia de la apelación a las emociones o argumento ad populum. Ad populum significa al pueblo. Este mecanismo es utilizado por todo demagogo y publicista, ya que se apela a las emociones de la audiencia. Apelar a las emociones es falaz, ya que en lugar de la evidencia y un argumento racional, este depende del lenguaje expresivo y de otros mecanismos pensados para provocar entusiasmo en pro o en contra de una causa. Los argumentos dependen de la emoción más que de la razón. Un ejemplo es el patriotismo, en el cual es fácil exaltar las emociones, pero que en nombre del mismo se han perpetrado terribles abusos e injusticias. Uno de ellos, o por ejemplo, es la oratoria de Hitler. La mera asociación de un producto con un sentimiento o una emoción agradable no es en sí misma ningún argumento. Ad misericordiam significa corazón piadoso y está ligada a la emoción emocional y a la misericordia. Esta falacia es un argumento que se sustenta en la generosidad o altruismo que en la razón. Cuando las premisas de un argumento no son más que la apelación a la misericordia, el argumento es falaz. A continuación hablaremos de la pista falaz. La eficacia de la pista falaz radica en la distracción, porque se desvía de la atención. Esta apela a la confusión. Y la pista falsa deliberada es llamada también arenque rojo. Cualquier distracción a la atención de un individuo puede servir como pista falsa. El hombre de paja. Como dice un dicho, es más fácil ganar una pelea contra un hombre de paja que contra uno de carne y hueso. Si al oponernos a un punto de vista exponemos la posición de nuestro adversario como fácil de destruir, el argumento es falaz. Su finalidad es cambiar el conflicto de complejidad original hacia un conflicto diferente. Esta distorsiona la posición del adversario y esa posición se convierte en un blanco de ataque. El argumento del hombre de paja supone que la posición atacada adopta el punto de vista más extremo posible y el mismo a menudo presenta una objeción o crítica genuina que puede ser sensata, pero está dirigida a otro objetivo irrelevante.
Falacia de apelación a la fuerza o ad baculum. Esta es una falacia informal, en la que se utiliza una apelación inapropiada a la fuerza o amenaza de fuerza para apoyar la verdad de cierta conclusión. La amenaza no necesita ser física. Ad baculum significa en español garrote en mano. La apelación a la fuerza es el abandono de la razón. Argumento contra la persona o argumento ad hominem. Esta es la más perjudicial, ya que el mismo le ocasiona un daño personal sin que se evidencie la falacia. Este tipo de argumento es aquel en el que el ataque se dirige no en contra de la conclusión, sino en contra de una persona que defiende la conclusión en disputa. Se divide en ofensivo y circunstancial. El ofensivo nos manifiesta que es la falacia informal en la que se dirige un ataque hacia una característica de un oponente más que a los méritos de su postura. Esto sucede cuando en una discusión alguien menosprecia la calidad personal del oponente, como negar su inteligencia, cuestionar su entendimiento o incluso su integridad. La acusación de culpable por asociación es una fórmula común del abuso ad hominem. Por otro lado, la circunstancial nos manifiesta que es una falacia informal en la que el ataque se dirige hacia las circunstancias especiales de un oponente más que a los méritos de su postura. Son utilizados para sugerir que la conclusión de un oponente debería rechazarse porque su juicio está distorsionado, que es dictado por su situación especial más que por su razonamiento o por la evidencia. Esta es utilizar las circunstancias personales como una premisa de un argumento en contra. Es psicológicamente efectiva para ganar el asentamiento de otros o para persuadir. Conclusión irrelevante o ignoratio elenchi, que en español significa prueba errada o refutación errada. Es una falacia informal que se comete cuando las premisas de un argumento propuestas para establecer una conclusión en realidad están dirigidas a otra conclusión. Cuando las premisas van de una dirección y la conclusión en otra, el argumento pierde el punto. No defiende la conclusión en disputa, sino de alguna otra. Non sequitur, que no se sigue, se aplica a las falacias de relevancia cuando su distancia es considerablemente amplia. Falacias de inducción deficiente. Estas suceden cuando las premisas son muy débiles o ineficaces para justificar una conclusión. Argumento por ignorancia o ad ignoratium. Esta es una falacia que argumenta que una proposición es verdadera simplemente porque no se ha probado que es falsa y viceversa. La ignorancia acerca de cómo aprobar o desaprobar una proposición no establece su verdad o su falsedad. La apelación inapropiada a la autoridad o argumento ad verecundiam. Esta surge cuando se hace una apelación a partes que no tienen una autoridad legítima en una materia en cuestión. Es un tipo de falacia en la que la conclusión se basa en el juicio de una supuesta autoridad que no tiene legitimidad para reclamar su conocimiento como experto en dicho ámbito. El argumento ad verecundiam es una apelación a alguien que no tiene legitimidad para reclamar su autoridad. Incluso alguien que esté legitimado para reclamar su autoridad bien podría resultar equívoco y más tarde podríamos lamentar nuestra elección de expertos. El error se convierte en un error de razonamiento cuando nuestras conclusiones están basadas en el veredicto de una autoridad que no tiene legitimidad racional como experto en la materia. Causa falsa o argumento non causa pro causa. Esto es cuando se presume una conexión causal que no existe en realidad, cuando algo que en realidad no es una causa se trata como causa. Post hoc ergo propter hoc. Después de tal cosa, por lo tanto, debido a tal cosa. Es un tipo de falacia de causa falsa en la que se presume que un evento ha sido causado por otro evento que sucedió antes de él. Pendiente resbaladiza. Es un tipo de falacia de causa falsa en la que se asume que el cambio de dirección particular llevará inevitablemente a un cambio desastroso o en la misma dirección.
Generalización precipitada o accidente inverso. Esta es una falacia en la que uno pasa descuidadamente de casos individuales a la generalización. La falacia informal en la que en un principio es verdadera para un caso particular se aplica por descuido o deliberadamente a algún grupo de casos. Es la que se comete cuando sacamos conclusiones acerca de todas las personas o cosas de una clase determinada con base en el conocimiento de solamente unos cuantos de los miembros de esa clase. Prácticamente es generalizar o estereotipar. Falacias de presuposición. Algunos errores en el razonamiento cotidiano son la consecuencia de hacer una suposición injustificada. Es la falacia en la que la conclusión depende de un supuesto tácito, dudoso, injustificado o falso. Falacia de accidente. Es la falacia en la que se aplica incorrectamente una generalización de un caso particular. Es una falacia informal también en la que se aplica una generalización a casos individuales que ésta no regula. Por ejemplo, cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. Los cirujanos cortan a personas con cuchillos. Por lo tanto, los cirujanos son criminales. Esto es un ejemplo de una falacia por accidente. Falacia de pregunta compleja. Es la falacia en la que se hace una pregunta de manera que se presupone la verdad de alguna proposición oculta en la pregunta. La pregunta compleja suele ser un recurso engañoso. Carga negativa. Es la negación de un solo supuesto que puede llevar a suponer la verdad de otro. Por lo tanto, la falacia informal en la que se hace una pregunta de forma en la que se supone la verdad de alguna proposición oculta en las preguntas. Petición de principio o petitio principii. La petición de principio es asumir la verdad de lo que uno intenta probar en el intento de probarla. Es la falacia en la que la conclusión se enuncia o se asume dentro de una de las premisas. Es llamada también como peririo principii o argumento circular. Es una falacia informal en la que la conclusión de un argumento se enuncia o se asume en una de sus premisas. Falacias de ambigüedad. Son causadas por un cambio o por confusión de significados dentro de un argumento. Son conocidas también como sofismas. Falacia de ambigüedad por equivocación. Es una falacia en la que dos o más significados de una palabra o frase se utilizan en diferentes partes de un argumento. La falacia informal en la que se han confundido dos o más significados de la misma palabra o frase. Como por ejemplo tenemos un elefante es un animal, por lo tanto un elefante gris es un animal gris, lo que es absolutamente válido. Pero algo inválido sería que un elefante es un animal, por lo tanto un elefante pequeño es un animal pequeño, lo que es algo equívoco. Falacia por anfibología. Es una falacia en la que una combinación imprecisa o inapropiada de palabras se puede interpretar en más de una forma. El argumento contiene una premisa basada en la interpretación, mientras que la conclusión depende de una interpretación diferente. Esta ocurre cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su construcción gramatical. La anfibología se deriva del griego los dos al mismo tiempo, o ataque por los dos lados. Falacia de acento. Es una falacia informal cometida cuando un término o frase tiene un significado en la conclusión de un argumento diferente del significado que tienen una de las otras premisas. La diferencia surge principalmente de un cambio del énfasis dado a las palabras utilizadas. Se utiliza en una frase para transmitir dos significados diferentes dentro de un argumento. La falacia de acento puede construirse en general para incluir la distorsión producida para sacar de su contexto un pasaje citado, colocándolo en otro contexto y obtener una conclusión que nunca habría podido ser extraída del contexto original.
Falacia por composición. Es una falacia informal en la que erróneamente se extrae una conclusión de los atributos de las partes de la totalidad a partir de los atributos de la totalidad misma. Es una falacia en la que se extrae equivocadamente una inferencia de los atributos del todo a partir de los atributos de sus partes. El razonar de una manera falaz a partir de los atributos de las partes de un todo a los atributos del todo en sí. Un ejemplo muy claro sería argumentar que puesto que cada cierta parte de una máquina es ligera de peso, la máquina como un todo es ligera de peso. El error aquí queda manifiesto cuando se reconoce que la máquina es muy pesada y que puede consistir de un gran número de partes ligeras. El razonar a partir de los atributos de los elementos individuales o miembros de un grupo de atributos a los atributos del grupo o a la totalidad de estos elementos. Existe el modo colectivo y el modo distributivo. Por último tenemos la falacia de división. Esta falacia es la falacia informal en la que se extrae una conclusión errónea a partir de los atributos de la totalidad a los atributos de las partes como un todo. Esta es la falacia en la que se infieren de manera errónea los atributos de las partes a partir de los atributos como un todo. Es el inverso de la falacia de composición, y en ella está presente la misma confusión, pero la inferencia va a dirección opuesta. Este tipo de división que consiste en argumentar falazmente que lo que es verdadero para una totalidad también tiene que ser verdadero para sus partes. Muchas gracias.